Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Estamos bajo la enseñanza de Hombres de Valor, la serie, y hoy vamos a hablar de un hombre que en la Biblia tiene un libro y ese libro lleva su nombre. Pues la Biblia nos dice que vivió en Uz, ¿verdad? Y los expertos pues no se ponen de acuerdo dónde queda, pero lo ubican pues estos sucesos en la época de los patriarcas. Pero hoy en ese mismo libro tenemos bellas enseñanzas de la paternidad de este hombre. No sé si ya ubicaron y ya buscaron el libro del cual estamos hablando. Vamos a ir a Job y vamos a estar sobre el tema Job, un padre devoto, en Job capítulo 1. ¿Verdad? Job capítulo 1 dice la bendita palabra de Dios en sus primeros 2 versículos conforme está escrita. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Vamos a leerlo nuevamente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Si por favor me acompaña a orar, amado hermano, hemos leído la Biblia, es palabra de Dios, pero un hombre va a dar el mensaje, así es que oremos. Unámonos en oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Damos gracias porque nos has permitido, Señor, poderte adorar, Señor. Ya hemos puesto este tiempo en tus manos, Señor. Pero hoy en la lectura de tu palabra, Señor, queremos pedir que seas tú tomando el control, Señor, que seas tú bendiciéndonos y conforme a tu necesidad, Señor, obra en tu perfecta voluntad. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Pues hablamos que en el libro de Job tenemos bellas enseñanzas de la paternidad de él, ¿verdad? Y una de ellas es que era un hombre admirable. Y eso pues en una de sus partes lo hallamos en el versículo 1 del capítulo 1. Hubo en tierra de Job, de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre admirable, ese hombre creyente, ¿va? Que cree en el Señor. Era este hombre un hombre perfecto, que era correcto en su relación con Dios. La palabra perfecto, hermano, entendemos que es de... pues cuando pensamos en perfección entendemos que en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia habla esto de Job, de un hombre perfecto, pero hablando específicamente era correcto en su relación con Dios, un hombre de rectitud, de integridad, amados hermanos, por lo que quizá era conocido y gozaba de respeto en todo lugar. Normalmente, amados hermanos, las personas que son bien llevadas, que son correctas, que son rectas, normalmente transmiten a los demás y da gusto estar con ellos, e influye a las personas
les gusta estar con ellos y se mueven con ellos, y sí, es agradable. O sea, él influía en los demás. Entonces vendría la pregunta, ¿cómo yo influyo o me relaciono con los demás? Y aquí, amados hermanos, deberíamos irnos allá más. Y aunque parezca bastante repetitivo lo que vamos a decir, pero quien nos conoce a nosotros correctamente es nuestra esposa y nuestros hijos. Porque ahí, amados hermanos, nos movemos la mayoría de tiempo. La mía conoce hasta mis diferentes versiones de ronquido. Ajá. Pero la Biblia nos dice que Job era un hombre de rectitud, de integridad. ¿Y qué influencia, amados hermanos, puede tener un padre con sus hijos? ¿Qué es lo que él ve en su padre? ¿Cómo él se mueve? ¿Cuál es el ejemplo de cristiano que él da? ¿Cómo él se mueve? Y amados hermanos, incluso Job, vemos su integridad cuando suceden todas las cosas y su esposa se acerca y pues por cuenta le dice que se muera. Pero aún ahí, miren este hombre, aún ahí, él mantuvo su integridad y le dice, como una mujer, no sos una mujer, como una mujer fatua has hablado. Y eso lo vemos en Job capítulo 2, versículo 10. Si lee, ahí habla. No le dice como sos una mujer, no, como una mujer. Vemos el comportamiento de este hombre, su integridad aún en la hora de la prueba, así como cabalito actúo yo cuando estamos debatiendo en desacuerdos. Pero a este hombre las palabras, después de todo lo que había pasado, y vienen palabras de donde tendría que haber apoyo, y vieron palabras duras en su integridad de Dios, pero él se mantuvo íntegro y le dice, como una mujer, fatua has hablado. No le dijo, sos una mujer. Bien diferente, ¿verdad? Y ahí vemos, aún ahí, la integridad de Dios. Se imagina en su relación con los demás este hombre. Se imagina. Se imagina este hombre. ¿Por qué estamos aprendiendo esto, amados hermanos? Porque hay bellas enseñanzas en este libro de la paternidad de Job. Y ahí vemos una de ellas, su rectitud e integridad, incluso a los límites. A los límites. Como yo, como padre, soy ejemplo e influencia en mis hijos, en los que están cerca de mí. Como yo soy. También vemos a un hombre temeroso de Dios, obediente, pero este temor, amados hermanos, no como el temor que nosotros conocemos. Ese temor que es miedo, no ese temor. Yo aprendí a tenerle miedo a mi abuela. Mi abuela, si no se hacía lo correcto, era garrote, acial, palo, y si se corría piedra, lo que hallara. Lo que hallara. Entonces, ¿cómo no ser obediente así? ¿Cómo no caminar en obediencia así? Pero vemos a Job, un hombre temeroso de Dios, pero pues no por ese miedo, sino porque conocía a su Dios, sabía la santidad de su Dios. Era relacionado con eso, la grandeza y la majestuosidad de Dios. Eso lo hacía vivir en temor porque entendía que somos hombres pecadores, imperfectos, amados hermanos. Y eso lo llevaba a un temor hacia Él, a caminar correctamente, en temor a su palabra, en temor a su alianza, en temor a esa relación con Él. Recordemos que aquí, amados hermanos, no había ley. Aquí no había ley, no había algo. Era en eso, que en esa relación de Job con su Dios, que él había aprendido a conocerlo. Y había ese temor a Dios, pero más referido, elevado a lo que es la santidad de Dios, a lo que es Dios en su grandeza. Ese tipo de temor. La obediencia que él tenía, ¿verdad?, hacia el Señor. Nos dice también que era un hombre apartado del mal.
evitaba hacer lo malo. Y esta conducta no podía venir del resultado más que de esa relación de Job con su Dios. Job conocía a su Dios, por eso él era apartado del mal. Nosotros, amados hermanos, hoy tenemos la guía de la palabra del Señor, la guía que el Señor le gusta, que no le gusta, lo tenemos acá. ¿Qué tanto tiempo nosotros le dedicamos a la palabra del Señor? Pero mire lo más hermoso, Job tenía la aprobación de Dios. Leímos en el capítulo 1, en el empiezo del libro, quién es Job, pero veamos lo que dice en el Job capítulo 1, versículo número 8. Mire lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ya cuando yo leí esto, amado hermano, yo ya no quería seguir, porque la palabra es para mí, ¿verdad? Y si yo veo todos estos manera de vivir y de actuar de Job, no soy digno, ni siquiera, amado hermano, de pararme delante del Señor. Si no, puede preguntarle a cualquiera. Uno falla, el hombre es pecador, pero lo hermoso que en Cristo Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. En Cristo Jesús fuimos redimidos, lavados por su sangre, se nos ha puesto vestido nuevo y hoy somos santos para el Señor. No esa santidad, amado hermano, en la que nos acostumbramos en la tradición que no se puede alcanzar. No, somos apartados para el Señor, limpiados por el Señor. O sea que hoy ya el Señor ya no nos ve así en trapos de inmundicia, en nuestros pecados, en nuestras obras, porque nos portamos súper mal, amados hermanos. Hoy Él nos ve, en vez de verme a mí, ve a Cristo en mí, haciendo obra en mí. Eso que Él ha empezado lo va a ir perfeccionando cada día. Por eso hoy, delante de Dios, perfecto, temeroso de Dios. Le da miedo esas palabras, ¿verdad? A mí también, pero no es por obras. Es por misericordia. Es por obras. O sea que podemos llegar a ser influencia, temerosos de Dios, buenos padres. Podemos llegar a serlo. Esas son las enseñanzas. Por eso hemos pasado hablando de un hombre, no de un Dios. Este es un hombre el que está describiendo la palabra y que lo confirma Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice de mí Dios? Me da vergüenza. No les voy a decir. Pero como ve a Jesús, yo ahí ya me atrevo a pararme, a hablar su mensaje. Claro, el Señor está haciendo la obra, pero hoy somos santos, limpios, perdonados, redimidos, pueblo de Dios. Por consecuencia, podemos llegar a ser buenos padres. Otra cosa que vemos es que Job era un padre de una familia hermosa. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Una familia muy numerosa, es lo que leímos en el versículo 2. Cualquiera se asustara hoy, ¿verdad? Pero en esa época era ser bendecido. Y tenía 7 varones, 3 hembras. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? De este hombre que hemos estado describiendo, un hombre perfecto, un hombre recto, con integridad, un hombre temeroso de Dios, muy elevado, un hombre apartado de Dios y que tenía la aprobación de Dios, tenía un padre de familia hermosa, amados hermanos, pero también él era influencia por esa relación con su Dios para con sus hijos,
para con los hijos de él. Les había enseñado, amados hermanos, a que compartieran, a que vivieran en unidad, a que fueran una familia unida. Y eso lo vamos a ver en Job capítulo 1, versículo 4. Mire lo que nos dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, Job tenía esta familia numerosa, hermosa, pero que también eran unos hermanos que eran unidos. ¿Qué se podría esperar después de lo que hemos hablado de Job? ¿Qué se podría esperar si lo que el hombre siembre, eso va a cosechar? Familia unida, familia temerosa de Dios. En este caso, los hijos compartían entre ellos, los hermanos, vivían en fiesta todos los días, pero a cada una no dejaban a ni uno fuera, a ninguno fuera. Job les había enseñado a compartir entre ellos, ¿verdad? Compartían juntos en sus reuniones, los varones hacían partícipes a sus hermanas, ¿verdad? Un hombre muy adinerado y su familia rodeada de comodidades. Y vamos a hablar un poquito en el versículo 3 para ver cuál era su bendición. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, tenía billete, era rico, lo compartía con sus padres, pero su bendición iba más allá de eso, hermanos. Él era un hombre dedicado, por lo que vemos aquí, a su familia, por lo que vamos a leer más adelante. Él en esas reuniones le preocupaba qué sus hijos hacían. ¿Será que habrán pecado? O sea que él no solo estaba preocupado del bien económico de sus hijos, sino que también sus hijos tuvieran una relación agradable y perfecta con su Dios. Por eso él, aún no teniendo ley que fuera establecida, en esa relación con Dios ofrecía sacrificios por sus hijos y los santificaba y los mandaba a llamar. Vamos a leer esa porción en el capítulo 3, 4, 5, si no me equivoco. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que lo hacía todos los días. Entonces vemos aquí también otra enseñanza de la intercesión de Job como padre, su intercesión paternal. Él no se quedaba con el bien, no se quedaba con lo económico, no se quedaba con lo externo, sino que también él iba a lo más importante, que era lo espiritual, la relación de sus hijos. ¿Será que mis hijos se han equivocado con el Señor? ¿Será? Y venía, los llamaba y los santificaba. Y a cada uno por día ofrecía holocaustos por el número de ellos, para que fueran limpiados, para que fueran gratos delante del Señor. Me asombra una de las versiones que dice que los mandaba a llamar y en ningún momento sé que ellos se negaban a ir. Y estamos hablando de hombres viejos. Y me voy a la memoria y al pensamiento de cuando uno le habla a los hijos, más en este tiempo, ¿verdad? Hijo, venga, ya voy. Ese ya voy es como el ahorita de El Salvador, que no se sabe si es hoy o en 10 años. Hijo, haga esto, sí, papi. La respuesta es no, pero no se mueven. Y cuando usted le recuerda, le dice, en 5 minutes, dad. Esos 5 minutos nunca llegan. Pero vea que es bien fácil hablar de los hijos. Me puse como hijo, a la luz de la palabra. Viera qué obediente soy.
entonces ¿cuál va a ser mi fruto? ¿Cuál va a ser? ¿Qué espero yo? Si milagro es de Dios que tengamos el respeto de nuestros hijos, a veces nos portamos peor que un inconverso. Milagro es, amados hermanos, porque si yo me voy como hijo de Dios a verme cuando Dios me habla, cuando Dios me llama la atención, cuando me manda a hacer algo, soy igual. Yo no lo digo en 10 minutos, a veces pues hago como Jonás, me veo si me escapo. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Entonces yo digo, por eso no me hacen caso los bichos. Sí, amados hermanos, vimos lo que era Job. Y estamos viendo aquí como sacerdote presentándolo delante de Dios, responsable espiritualmente de sus hijos. Pero esa relación con Dios le había traído a él esa bendición. Realizaba, amados hermanos, ceremonias por sus hijos. Intercedía por ellos para que fueran perdonados por cualquier pecado que hubieran cometido. Preocupación, amados hermanos. Compartía yo que cuando yo me convierto al Evangelio, mi hijo mayor ya estaba cerca de cumplir 18 años y la hembra iba a cumplir 9 años. Y Eduardito en esos días nació. Pero cuando yo me convierto a Cristo, me empezó a interesar esto. Yo venía de 33 años de equivocación, de pensar que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y yo antes de irme a cualquier otro lado, había entendido el tipo de padre que había sido. No hagas esto, pues yo sí lo puedo hacer. No hagas esto, pero conmigo no hay problema porque yo soy grande y yo los mantengo. ¿Verdad? A mí no me pueden acusar. Y yendo después de una predicación, le pregunto a mi hija, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y ella me tutubió. Amados hermanos, un carro puede estar 20 años en un garage, o un hombre 20 años en un garage y no se va a hacer carro. Podemos pasar toda la vida en la iglesia y tal vez nunca lleguemos a ser cristianos. Y a mí me preocupó su duda y empezamos a no dejarlos, porque los hijos que todavía usted los mantiene van donde usted va, hacen lo que usted dice, porque usted los mantiene, usted les da todo, usted es el papá, usted es el responsable. Y perdón, aquí es para mí, ¿verdad? También, se oye así, pero es para acá también. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque la niña estuvo viniendo, sirvió en la iglesia, participó en todo lo que se hace en iglesia y hay testigos de eso. Pero cuando ella tenía 23 años me dijo, papi, hace 5 años yo tengo una relación personal con Dios. Y yo me asusté porque ella ha venido todo el tiempo aquí. Pero a la misma vez me alegré. Vale la pena, amados hermanos, hacer todo esfuerzo por nuestros hijos. Vale la pena presentarlos delante de Dios, amado hermano. Vale la pena y mire, somos bendecidos aquí desde Sala Cuna, los cuidan. Y desde ahí se trata de que vaya un orden. Tal vez no sabe porque no se ha involucrado. Tal vez no sabe porque solo los va a dejar. Pero hay hermanos cuidadosos de que se respeten todas las reglas. Todo para honra y gloria del Señor y cuidado de ellos, amados hermanos.
Aprovechemos, amados hermanos, esa unión de trabajo entre el equipo de la iglesia, servidores de la iglesia, la visión de nuestros pastores y coordinadores, pero pongamos nuestra parte, seamos ejemplo, presentémoslos delante de Dios, traigámoslos. El Señor va a hacer la obra. Instruyámoslos cuando sean pequeños y cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Presentémoslos, vale la pena, amados hermanos. Vale la pena hacer y presentar. Invocaba a Dios muy temprano para ofrecer sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, amados hermanos. Job, amados hermanos, aceptaba que sus hijos estaban expuestos a fallarle y temía que no estuvieran cerca de Dios como debía. Mantenía, amados hermanos, una constante práctica de presentarlos diariamente. Amados hermanos, Job los presentaba, Job ofrecía, pero él sabía que ellos podían ser ajenos a pesar de que les daba absolutamente todo. Estamos hablando de esta gente pasaba en fiesta todos los días. Nosotros también podemos pasar en fiesta y dándole todo lo que quieren a los hijos día y noche. Pero eso no quiere decir que ellos, amados hermanos, no se vayan a equivocar. No quiere decir, amados hermanos, que ellos también estén expuestos a estar apartados del Señor. Por eso Job le importaba, les daba todo lo que ellos necesitaban. Oyó bien, necesitaban. Los niños no necesitan un iPhone primera generación o última generación. ¿Cuál sería la traducción correcta? Última generación, o sea, el último que ha salido, porque ellos solo, ¿qué es lo que más van a hacer de negocios ellos? En lo más nuevo. O sea, ¿será que necesitan ellos ese tipo de cosas? Job les da, mire, aquí dice que estos eran ricos, vivían en fiesta, tenían banquete. Pero vemos a Job también preocupado por su vida espiritual, no solo dándoles todo lo que ellos tenían, lo querían. O sea, somos responsables de dar lo necesario. ¿Qué es lo necesario, amados hermanos? Y si Dios bendice, amado hermano, ¿por qué no compartirlo si no está malo? Pero tampoco nos preocupemos, amados hermanos, en pasar descabezados, trabajando día y noche para complacer cosas que son innecesarias y no darles el tiempo perfecto de apartar en tiempo, de ofrecer holocausto, de buscar al Señor, de presentar delante del Señor de mañana, porque no tengamos tiempo por estarle dando cosas materiales y apartar lo espiritual. Apartar lo espiritual. Vemos a Job, un hombre rico. ¿Sabe lo que viene de la palabra rico? Alguien para que esté bien, trabajar. Trabajo duro, responsabilidades, pero aún en esas responsabilidades y dándole a sus hijos lo que ellos necesitaban y compartiendo de su bendición, apartaba tiempo para presentar a sus hijos delante de Dios. A veces a nosotros, y con vergüenza se lo digo, no nos queda tiempo ni de hacer un devocional con nuestros hijos, ni ser de responsables de darle una enseñanza a nuestros hijos, porque no tenemos tiempo. Porque a veces es cubriendo, porque les hemos dado todo lo que ellos no necesitan y nos hemos detenido en eso. Y aparte ahí nosotros nos complacemos también. Pero ¿quién es el burro que pasa trabajando? Por malas decisiones. Está bien, hermanos. En Dios tenemos bendición y si nos bendice está bien. Compartámoslo con nuestros hijos. Pero tengamos cuidado de no darles todo. Hay cosas que no las necesitan. Lo más importante es la relación con Dios. ¿Cómo están ellos con Dios? Si nosotros nos preocupáramos más por eso, menos dolores de cabeza. Y se lo dice alguien con experiencia. Tengo un hijo de 34 años. Le di todo porque él creció en un buen momento de nuestra vida. Y como me vine, le quise dar todo. Él no sabía de marcas ni nada, pero como yo no estaba, quería cubrir mi ausencia con esas cosas. Lo acostumbré. En vez de acercarlo a Dios, lo acerqué a este mundo. Le ha costado bastante más que a los otros.
¿Por qué? Porque se acostumbró a cosas que no tienen ningún precio. El único precio, amado hermano, que tiene vida eterna es la relación con Dios, conocer a Cristo. Y de eso yo no me preocupaba, amados hermanos. ¿Por qué? Por querer cubrir una ausencia y por querer dar cosas que perecen y no lo espiritual, que es lo que perece. Entonces, en vez de hacerle un bien, les estamos haciendo un mal. En vez de ayudarles, amados hermanos, los estamos alejando de Dios por no tomar el tiempo que tenemos que tomar. Hemos hablado de Job, un hombre adinerado, un hombre con hermosa familia, un hombre con mucha abundancia. Pero este hombre reconoció que no solo eso podía suplir todas las necesidades de sus hijos, sino que esa relación personal con nuestro Dios. Nosotros podemos, amados hermanos, en esta hora tener diferentes tipos de luchas, diferentes tipos de pruebas, hijos alejados, hijos rebeldes, hijos que no quieren nada con Dios. Pero Job aprendió a ir al único que puede cambiar corazones, al único que puede transformar. Pero todo dependía de esa relación que él tenía con su Dios. Y aprendió a presentarlo delante de él cada día, cada día. Amados hermanos, si de esta enseñanza podemos aprender algo, aprendamos como Job, que no solo las cosas materiales son las que pueden bendecir a nuestros hijos, sino también enseñémosles a tener esa relación personal con Cristo. Con Cristo. Están alejados. Nosotros hemos conocido a un Cristo que lo puede todo. Están rebeldes. Nosotros conocemos a un Cristo que puede cambiar corazones. La relación personal con nuestro Señor es la que va a hacer la diferencia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.